Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Andrea Urbano. Las normas internacionales de encargos de revisión o las NIR 2400 corresponden a las anteriores normas llamadas NIA 910. Estas normas son unas normas contables aplicadas a los profesionales de la contabilidad que acepten realizar encargos de revisión de estados financieros de alguna empresa. Un encargo de revisión se refiere a la conclusión que un profesional contable puede dar respecto a los estados financieros de la empresa. Se utiliza cuando se considera que la evidencia que hay no es suficiente para justificar y cumplir el marco de la información financiera. Objetivos. El objetivo de las normas NIR 2400 es determinar las normas y pasos a seguir que debe cumplir un profesional contable al aceptar un encargo de revisión y no ser el auditor de la empresa en la que se está revisando el encargo. También establece las responsabilidades que asume este profesional cuando realiza el encargo. Determina el contenido del informe donde se evidencia la opinión o la conclusión de la revisión. Además que el objetivo principal es unificar todas las normas y aunque los países no están obligados a aplicarlas, unifica y establece un solo lenguaje para que los profesionales contables tengan la facilidad de entender y también de expresar su opinión frente a una revisión. Al igual que realizar cualquier otro trabajo, este profesional que se encargue de una revisión debe cumplir con algunos principios. La mayoría ya están establecidos en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, el llamado Código IESBA. Además, también debe cumplir con los siguientes principios, que son independencia de pensamiento, integridad, objetividad, competencia, diligencia profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional, cumplir con las normas técnicas, actitud de escepticismo profesional. Además, debe de indagar, analizar y evidenciar que toda la información es verdadera para que su declaración sea certera. Alcance. Las normas NIR proporcionan las normas a cumplir para los profesionales contables que aceptan un encargo de revisión, no siendo el auditor de la compañía. Además, también aplica para los auditores que aceptan un encargo de revisión en la misma empresa, pero estos deben de observar las NIR 2410. Esta es una norma especial para revisión de estados financieros, pero también alcanza a la orientación para encargos de revisión de otro tipo de información financiera. Dispone además el reglamento legal, requerimientos frente al informe y la evidencia a presentar. Hola, mi nombre es Carlos Mario Sánchez, soy del grupo 49. Voy a hablar de qué son los grados de seguridad. Los grados de seguridad son los niveles de confianza que se establecen entre el auditor y el cliente sobre la confiabilidad de la información financiera auditada. El alcance, la naturaleza y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, así como las pruebas obtenidas y los riesgos identificados, determinan los niveles de seguridad. Los grados de seguridad se clasifican en razonable y limitado, con el primero siendo el más alto y requiriendo un mayor nivel de trabajo por parte del auditor. Ahora voy a hablar de qué son las condiciones del encargo. Los términos y las circunstancias que definen el acuerdo entre el auditor y el cliente sobre la realización de la auditoría se conocen como condiciones del encargo.
Un contrato escrito debe especificar los objetivos, el alcance, las responsabilidades, las limitaciones y las obligaciones de ambas partes en el encargo. Antes de comenzar la auditoría, el auditor y el cliente deben firmar un contrato. Bueno, lo siguiente es la planificación. La primera fase de la auditoría es la planificación, en la que el auditor establece una estrategia general para realizar el trabajo de manera eficiente y efectiva. La planificación implica conocer bien el negocio del cliente, su entorno, sus sistemas de control interno y sus riesgos y controles inherentes. Determinar los objetivos, el enlace, el enfoque, los recursos, el cronograma y el presupuesto del auditor y el presupuesto de la auditoría, así como trabajar en conjunto con otros auditores o expertos que puedan participar en el proceso, es parte de la planificación. Bueno, aquí voy a hablar de la norma internacional de encargos de revisión. La NIR 2400 establece los principios y procedimientos que debe seguir un revisor independiente al realizar un encargo de revisión de estados financieros. El objetivo de la NIR 2400 es que el revisor llegue a la conclusión de si se ha detectado algún asunto que haga pensar que los estados financieros no están presentados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable o si no se ha proporcionado toda la evidencia necesaria para una auditoría. La NIR 2400 también establece las responsabilidades del revisor, incluida la elaboración y presentación de informes de revisión, la comunicación con la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, la aceptación y continuidad del encargo y la planificación y ejecución del encargo. Les voy a hablar de los procedimientos y evidencias. El profesional ejercente debe aplicar el juicio profesional y la determinación de la naturaleza específica, momento de realización y alcance de los procedimientos de revisión, o sea, una naturaleza en aspectos agrícolas, económicos, sociales, políticos, etcétera. Y en su momento de realización y los alcances que se tienen que llevar a cabo son como para chequear de que se haga de forma correcta y todo eso para que salga bien la revisión. A este aspecto debe guiarse por asuntos tales como cualquier conocimiento adquirido en la realización de auditorías o revisiones de los estados financieros, ya sea de una empresa o de una entidad bancaria o una entidad de salud. Claro que estos estados son de periodos anteriores, o sea, por decirlo así, del año 2021 y 2022. Un ejemplo, obviamente. Su conocimiento del negocio de la entidad, incluyendo los principios y prácticas contables del sector en el que opera, o sea, conocimientos sobre el campo de la agricultura, la economía, política, tecnología, etcétera. Los sistemas contables de la entidad, o sea, respecto a la entidad financiera, económica y política y todo eso, pues dependiendo de la entidad es donde se aplican los diversos sistemas contables en específico. La medida en que los criterios de la dirección influyen en determinadas partidas y la importancia relativa de las transacciones y saldos contables, o sea, las transacciones que se llevan a cabo dentro de una entidad financiera o bancaria, entidades de salud y entre otras más que entidades existentes. Los procedimientos de revisión de estados financieros incluyen por lo general la obtención del conocimiento del negocio de la entidad y del sector en el que opera, o sea, un sector agrícola, comercial, político o industrial y de construcción, etcétera. Indagaciones acerca de los principios y prácticas contables aplicadas por la entidad, o sea, qué principios
y prácticas ejecuta la entidad como tal. Indagaciones acerca de los procedimientos de registro contable, clasificación y agrupación de las transacciones, o sea, si son transacciones comerciales o transacciones financieras o de algún otro tipo en general. Recopilación de la información para su revelación en los estados financieros y su preparación, o sea, consiste en preparar los estados financieros y revelar la información que contienen para saber cómo está funcionando la empresa o la entidad. Obtención de informes de otros profesionales ejercientes, si existen y se consideran necesarios que hayan llevado a cabo una auditoría o una revisión de los estados financieros de un componente de la entidad. O sea que si en esa entidad se llevaron a cabo una consulta sobre los estados financieros a través de una auditoría. Indagaciones ante personas que tengan responsabilidad en asuntos contables y financieros en relación con cuestiones tales como, por ejemplo, si todas las transacciones han sido registradas, o sea, si digamos toda transacción que se fue ejecutada se registró en los estados financieros, si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios contables indicados, cambio en las actividades de la entidad o en sus principios y prácticas contables, o sea que la entidad hizo cambios en ciertas actividades o en algunos de sus principios y también en las prácticas contables. Asuntos sobre cuestiones que hayan surgido en la aplicación de los procedimientos anteriores. Obtención de manifestaciones escritas de la dirección cuando se considere apropiado, o sea que cuando las manifestaciones escritas de la dirección implican algo importante, pues se puede considerar como algo apropiado la obtención de las mismas. Y por último, el profesional ejerciente debe indagar acerca de si se han producido hechos con anterioridad a la fecha de los estados financieros que puedan requerir ajuste o sobre los que deba informar en los estados financieros. O sea que el profesional ejerciente puede indagar sobre los hechos que han ocurrido con anterioridad a la fecha de los estados financieros para así mismo ver si se requiere hacer un ajuste o también informar sobre esos mismos ajustes lo que ocurrió en los estados financieros. El profesional ejerciente no tiene ninguna responsabilidad procedimientos para identificar hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su informe de revisión, o sea que el profesional ejerciente no está obligado a aplicar procedimientos que le permitan identificar los hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de la revisión de los estados financieros. Trabajos realizados por otros o por terceros. Si el profesional ejerciente utiliza el trabajo hecho por otro profesional o por un experto en el transcurso de la revisión, debe tomar las medidas pertinentes para asegurarse de que dicho trabajo es adecuado para tal finalidad. Basándose en el trabajo realizado, el profesional ejerciente debe y está en obligación de evaluar si alguna información obtenida durante la revisión indica que los estados financieros no expresan la imagen fiel o que tal vez no representan fielmente en todos sus aspectos materiales lo que concierne, de acuerdo a esto con el marco de información financiera aplicable. Preparación. La preparación de la documentación proporciona evidencia de que la revisión se realizó de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y un registro suficiente y adecuado de la base para el informe del profesional que la está ejerciendo. El profesional documentará los siguientes aspectos del encargo de manera oportuna, suficiente para así permitir que un profesional experimentado sin relación previa con el encargo lo pueda comprender. Naturaleza y resultados de la documentación. La naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos aplicados para cumplir con las NIER
y con los requerimientos legales y reglamentos aplicables para dicho caso. Los resultados obtenidos de los procedimientos y las conclusiones a las que llegó el profesional, las conclusiones alcanzadas y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones. En cuanto al momento de documentar la naturaleza, en cuanto a la realización y la extensión de los procedimientos aplicados, el profesional o el contador público deberá registrarlo de la siguiente manera. Primero, la persona que realizó el trabajo y la fecha en que se completó dicho trabajo. Segundo, la persona que revisó el trabajo realizado a efectos del control de calidad del encargo y la fecha y extensión de la revisión NIER 2400. El profesional documentará también las discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad y con otros según sea necesario para la realización de la revisión. Las cuestiones significativas que surgieron durante el encargo, como también la naturaleza de esas cuestiones. Si el profesional ejerciente identificó información que es congruente con sus hallazgos en relación con cuestiones significativas que afectan a los estados financieros, deberá documentarlo en el modo en que se trató la incongruencia. Hola, mi nombre es Ana Ruth Mora y me corresponde hablar sobre las conclusiones e informes. Los requisitos e instrucciones para redactar informes de auditoría sobre estados financieros preparados de acuerdo con un marco que se aplica a la información financiera están establecidos por las normas de informes de conclusiones NIER 2400. En dichos informes de revisión se debe incluir una declaración escrita y concisa de seguridad negativa. El profesional en el ejercicio debe examinar y valorar los juicios emitidos a la luz de pruebas reunidas como justificación para expresar la seguridad negativa. Es decir, el profesional debe de estar seguro que todo lo que se consigna allí es real. Hola, mi nombre. En el informe de la revisión se dice que la conclusión en una revisión en los estados financieros de acuerdo con NIER 2400 se expresa de una manera que brinde confianza a los usuarios con base en la reducción de riesgos y en la evaluación adecuada y suficiente de evidencia obtenida. Una sección de hallazgos y conclusiones describe los hallazgos de la revisión, incluidas las desviaciones o incumplimientos que se encontraron, sugerencias de mejora y la evaluación del revisor sobre el nivel del cumplimiento de NIER 2400. Si en dado caso se ha presentado una limitación al alcance material, debe describir la limitación, incluir la salvedad, la seguridad negativa expresada relacionada a los posibles ajustes y los estados financieros que podrían haber sido considerados necesarios. Una sección de agradecimiento y firma que reconozca la colaboración con el apoyo de todos los que trabajaron a su alrededor y que contenga la fecha y la firma del revisor o del socio a cargo del trabajo. En el informe de revisión con las normas NIER 2400 debe de cumplir con unos elementos, los cuales son un título que incluye el tipo de trabajo realizado, el nombre del cliente y el plazo para la revisión. También debe ir una introducción que describe el alcance de los objetivos, las responsabilidades y las limitaciones de la revisión. La identificación de los estados financieros a los que se ha llevado a cabo la revisión y la declaración de la responsabilidad de la dirección de la entidad y del profesional ejerciente. El alcance describiendo la naturaleza de la revisión o las correspondientes normas, usos o prácticas nacionales relevantes. Y la declaración acerca de la revisión se limita principalmente a indagaciones y procedimientos analíticos. En el